Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde la pasión, los secretos y los giros inesperados son el pan de cada día. Hoy nos sumergimos en un territorio un poco, digamos, prohibido. Vamos a explorar 10 series turcas que por una u otra razón, han causado revuelo, han desafiado las convenciones o simplemente han tocado temas que a veces preferimos no mirar de frente. Prepárense porque vamos a desentrañar tramas cargadas de tensión, romances imposibles, traiciones que duelen hasta el alma y personajes que te harán cuestionar tus propias convicciones. Si te gustan las historias que te sacuden, que te hacen pensar y sentir intensamente, entonces quédate con nosotros porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en este universo de dramas prohibidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas en camino, así que no querrán perdérselo. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos con una serie que generó muchísima controversia por su representación de las relaciones de poder y la obsesión, Fatmagul'un Suku-Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie, que en español se tradujo como Fatmagul, cuenta la desgarradora historia de una joven inocente, Fatmagul, que vive en un pequeño pueblo costero. Su vida da un giro brutal e irreversible cuando es víctima de una violación en grupo. La serie no solo aborda el tema de la agresión sexual con una crudeza pocas veces vista en la televisión turca, sino que también explora las profundas secuelas psicológicas y emocionales que deja este tipo de trauma en la víctima y en su entorno. Lo que hace a Fatmagul tan impactante es la forma en que desentraña las presiones sociales y culturales que enfrentan las mujeres en Turquía, especialmente en las comunidades más conservadoras. Fatmagul, lejos de recibir apoyo y comprensión, se ve obligada a soportar el estigma y el rechazo de su propia comunidad. La serie critica ferozmente la cultura del silencio y la impunidad que a menudo rodea a los casos de agresión sexual. Para alabar el honor de su familia, y como una forma de solucionar la situación, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, aunque él no participó directamente en la violación, pero estuvo presente. Este matrimonio forzado es una de las decisiones más controvertidas de la serie, ya que plantea interrogantes éticos y morales complejos. ¿Puede el amor surgir en una relación basada en la coerción y el trauma? ¿Es justo que Fatmagul deba sacrificar su propia felicidad para proteger el honor de su familia? La serie no solo se centra en el sufrimiento de Fatmagul, sino que también explora las motivaciones y los conflictos internos de los agresores. Muestra cómo la masculinidad tóxica, el machismo y la falta de empatía pueden llevar a hombres jóvenes a cometer actos de violencia atroces. Aunque no justifica sus acciones, la serie intenta comprender los factores sociales y psicológicos que contribuyen a este tipo de comportamiento. Fatmagul fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, pero también provocó un intenso debate sobre la representación de la violencia en la televisión y la necesidad de abordar temas tabúes como la agresión sexual. Es una serie difícil de ver, debido a su crudeza y realismo, pero es muy importante para entender ciertas realidades sociales y para generar conciencia sobre la importancia de combatir la violencia de género. Seguimos con otra serie que desafió las normas sociales y religiosas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, una adaptación moderna de una novela clásica turca escrita por Halit Ziyawaklgil, narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, pero atormentada por la relación tensa con su madre, Firdevs. Para escapar de la sombra de su madre, Biter toma una decisión impulsiva que cambiará su vida para siempre: se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, dueño de una impresionante mansión a orillas del Bósforo. Aunque inicialmente ve el matrimonio como una forma de asegurar su futuro y desafiar a su madre, Biter pronto se da cuenta de que la vida en la mansión Ziyagil es más sofocante de lo que imaginaba. Se siente atrapada en un matrimonio sin amor, rodeada de convenciones sociales y expectativas familiares. La llegada de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, a la mansión Ziyagil, altera el equilibrio de la vida de Biter. Belul es un hombre carismático, mujeriego y despreocupado, que vive la vida al máximo sin pensar en las consecuencias. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, una pasión prohibida que desafía todas las normas sociales y morales. Su romance clandestino se convierte en el eje central de la serie. Amor Prohibido explora temas como la infidelidad, el deseo, la obsesión, la hipocresía de la alta sociedad turca y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. La serie plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor, la libertad individual y los límites de la moralidad.
Las escenas de amor apasionadas entre Biter y Belul fueron muy comentadas y generaron controversia en Turquía, una sociedad conservadora. Sin embargo, también fueron uno de los principales atractivos de la serie, que cautivó a millones de espectadores. El final trágico de Amor Prohibido es uno de los más recordados de la televisión turca. La serie culmina con la muerte de Biter, quien se suicida al ser descubierta su infidelidad. Su muerte es un grito desesperado por la libertad y una denuncia de la opresión social que sufren las mujeres. Amor Prohibido no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que generó debates sobre el papel de la mujer en la sociedad turca y los límites de la libertad individual. Ahora nos trasladamos a Oilebirgezer Zamanki o Cómo pasa el tiempo. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 60 y 70, ofrece una mirada íntima y conmovedora a la vida de la familia Akarsu, una familia de clase media que reside en Estambul. La serie comienza con el patriarca Ali Akarsu, un capitán de barco que pasa largos periodos de tiempo lejos de su hogar. Durante una de sus ausencias, Ali conoce a una joven y atractiva bailarina llamada Caroline, con quien inicia una aventura amorosa. El descubrimiento de la infidelidad de Ali marca el principio del fin para la familia Akarsu. La serie explora las consecuencias devastadoras del adulterio en el matrimonio, la familia y la sociedad. Muestra cómo la traición de Ali destruye la confianza, el amor y la estabilidad que unían a la familia. Cómo pasa el tiempo aborda temas como el adulterio, la pobreza, la violencia doméstica, los cambios sociales que experimentó Turquía en esa época y la lucha por la supervivencia en un contexto político y económico turbulento. La serie refleja los profundos cambios que sacudieron a la sociedad turca en los años 60 y 70, incluyendo la migración del campo a la ciudad, la industrialización, la polarización política y la creciente influencia de la cultura occidental. La serie fue muy popular por su realismo y su capacidad para conectar con el público a través de personajes complejos y situaciones cotidianas. Los espectadores se identificaron con las luchas, los sueños y las frustraciones de los miembros de la familia Akarsu. Cómo pasa el tiempo también fue elogiada por su excelente ambientación y su banda sonora nostálgica, que evocaba la atmósfera de la época. La serie no solo se centra en el drama familiar, sino que también ofrece una perspectiva histórica valiosa sobre la Turquía de los años 60 y 70. Muestra cómo los cambios sociales y políticos afectaron a la vida cotidiana de las personas y cómo las familias lucharon por adaptarse a un mundo en constante transformación. La siguiente serie en nuestra lista es Kuzey Güney. Esta historia nos presenta a dos hermanos, Kuzey y Güney Tekinolu, que son completamente diferentes el uno del otro en personalidad y aspiraciones. Kuzey es impulsivo, rebelde y propenso a la ira, mientras que Güney es ambicioso, responsable y calculador. A pesar de sus diferencias, los hermanos comparten un vínculo profundo, aunque a menudo conflictivo. Sus vidas se entrelazan de manera trágica cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Cemre Kaylak. La rivalidad entre los hermanos se intensifica aún más cuando se ven involucrados en un accidente automovilístico fatal. Kuzey, impulsado por un acto de amor fraternal, asume la culpa del accidente para proteger a Güney, quien conducía ebrio. Kuzey es sentenciado a prisión, mientras que Güney queda libre, pero atormentado por la culpa. Los años que Kuzey pasa en prisión cambian su vida para siempre. Al salir de la cárcel, se encuentra con un mundo que ha cambiado y con un hermano que ha seguido adelante con su vida. Kuzey Güney explora temas como la rivalidad fraternal, el amor, la culpa, el sacrificio, la redención y las segundas oportunidades. La serie plantea interrogantes sobre la naturaleza de la justicia, la responsabilidad individual y el poder del perdón. La intensidad de las actuaciones de los actores principales, Van Tatltu y Bura Gulsoy, y la complejidad de los personajes la convirtieron en una serie muy adictiva. Los espectadores se sintieron atraídos por la tensión entre los hermanos, el triángulo amoroso y los giros inesperados de la trama. Kuzey Güney no solo fue un éxito de audiencia, sino que también recibió elogios de la crítica por su guión inteligente y su dirección impecable. Cambiamos de tono con Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Esta serie sigue la vida de Yaman Koper, un joven de origen humilde que vive en un barrio marginal de Estambul. Yaman es un chico inteligente y talentoso, pero su vida está marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Su destino cambia cuando conoce a Selim Serez, un abogado rico y poderoso que lo acoge en su hogar y le ofrece una nueva vida.
Yaman se muda a Altınköy, un barrio exclusivo donde vive la élite de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular, rica y problemática, de la que se enamora. Medcezir aborda temas como la diferencia de clases, el amor, la amistad, la búsqueda de la identidad, la superación personal y la lucha por encontrar un lugar en el mundo. La serie explora las dificultades que enfrenta Yaman al adaptarse a un nuevo entorno social y las barreras que debe superar para ser aceptado por la élite. Aunque es una adaptación, la serie turca le dio un toque propio a la historia y logró conectar con el público joven. Medcezir fue un éxito de audiencia gracias a su trama atractiva, sus personajes carismáticos y su banda sonora moderna. La serie también fue elogiada por su representación realista de la vida de los jóvenes en Turquía y sus problemas.